Vamos a hablar hoy nuevamente del caso Alcácer en relación a Iker Jiménez, el periodista de sucesos y actualmente también de política. Sabemos que tiene uno de los programas más vistos en la televisión a día de hoy en 4, ese programa de Horizonte, donde se habla de política y otros temas, pero es cierto también que en torno al caso Alcácer hizo muchos programas, algunos con exclusivas muy grandes, pero es cierto que muchos de vosotros me estabais comentando que hubo una serie de, no sé si amenazas o algo así a Iker Jiménez para que dejase de hablar del caso Alcácer. Lo atacaron de una forma brutal. De hecho, hasta el propio productor de la docuserie de Alcácer en Netflix, que era Ramón Campos, condenó a este periodista, ¿no? A Iker Jiménez, que siempre dio voz a Fernando García, a Juan Ignacio Blanco, desde hace por lo menos una década. Esos programas habían sido, estamos a 2026, pues hace por lo menos 7 u 8 años, si no me equivoco. Él es cierto que hubo en varios programas hace tiempo, en Cuarto Milenio, que abordó el tema de Alcácer. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que se decía aquí, recordar un poco todo esto. Pero, ¿qué es lo que pasó realmente con Iker Jiménez? ¿Por qué dejó de tocar el caso de Alcácer? Porque muchísimos periodistas que llegan a este tema parece que se van, que no quieren seguir investigando, que todo es muy oscuro. Y de hecho lo que dijo Iker en su momento es que el caso de Alcácer había áreas demasiado oscuras, después de abordar en su nuevo programa que había invitado a varios expertos para que hablaran de algunos descubrimientos y criticó ahí a algunas personas por reabrir un poco todo ese pasado. O sea, realmente creían que hablar de Alcácer, o esto decía él, que era como un tema tabú, ¿no? Decía que era un periodista que había nacido para remover y que hablar de Alcácer cuando se descubren unos huesos que se habían descubierto justo en ese momento, pues creía que era necesario hablar de esto. Él seguía diciendo que no le convencía la teoría oficial para nada, que había áreas demasiado oscuras, que no creía tampoco en esos grupúsculos poderosos ni en la cinta con toda esa trama, pero que quizás él no tenía toda la información para poder decir eso del tema de la cinta de Juan Ignacio Blanco, por ejemplo. De hecho, el propio Juan Ignacio Blanco, yo si no me equivoco, creo, no estoy muy seguro ahora mismo, pero me parece que en un programa de radio de Iker Jiménez habló un poco de todo esto, y él como que en ese momento fueron explicando un poco toda esa situación en ese programa. No sé si era el podcast de Milenio o algo así. Sé que antes tenía un podcast, antes de Cuarto Milenio, o sea, fue Cuarto Milenio, después Horizonte y demás. Ahora, evidentemente, ya está instalado en la televisión como uno de los periodistas más famosos, ¿no? De aquí en la tele. Pero sí que es cierto que antes había hecho ese tipo de radio y tal, ¿no? Pero bueno, básicamente él decía que no creía en eso, en esa trama de la cinta y tal, pero que podía haber más implicados, que quizás no era la estructura que muchos se llegan a imaginar. Que en Alcácer hubo varias tramas organizadas y varias personas que estaban involucradas en ese tipo de industria, vamos a decir. No sé cómo comentar esto, porque en los 90 hubo muchísimos casos de desapariciones en esos instantes que quizás podrían pertenecer a ciertas mafias de alto nivel, y que en realidad tampoco se ha vuelto a ver un caso como el de Alcácer. O sea, un caso como tal, 3 desapariciones, como el de Macastre, del cual hablábamos ayer, y que muchos me pedíais más información, más vídeos sobre este tema. Seguiremos hablando de Macastre. Lo que sucede es que no hay mucha información, no hay muchos programas para analizar o para reaccionar por aquí, que es un poco el contenido que estamos haciendo últimamente. Es complicado, pero intentaremos seguir hablando un poco con comentarios, blogs, lo que haya salido y un poco la investigación que nosotros habíamos hecho también por aquí de ese caso.
Bueno, vamos a ver qué es lo que se contaba por aquí. Cuarto milenio, caso Alcácer, qué es lo que decía Iker Jiménez. Y es que justo en este programa sacaban el testimonio, que esto yo sinceramente no lo había visto nunca, que creo que es el testimonio de una de las personas que encontró los cuerpos de las niñas de Alcácer. Vamos a verlo. ¿Podía suponer él que esos huesos no eran solo huesos arrojados por el aire, por alguna limaña? No, que eran de una de las niñas de Alcácer. Ahora se han hecho las pruebas correspondientes. En fin, escúchenle, véanle y luego hablamos con Fernando García. Me pongo en contacto con Cuarto Milenio después de haber visto el programa de Milenio Live relacionado con el caso de las niñas y nombrarse que un seguidor de Cuarto Milenio, un milenario, había encontrado los restos óseos. O sea que era seguidor del programa y fue el que encontró más restos, si no me equivoco, en 2020, ¿no? Empecé a informarme sobre el caso leyéndome el sumario y viendo varios documentales y decidí subir a hacerles una pequeña ofrenda a las niñas. No es nada fácil el camino ni nada fácil de encontrar. Después de informarme mucho, a través de internet, localizo el lugar de la fosa, voy con el vehículo, lo cual lo tengo que aparcar a unos 5 kilómetros porque es algo difícil de llegar. Bueno, estaba diciendo que 2020, finales de junio de 2019, cuando se encuentran estos huesos. Parece que iban a llevar unas flores a este lugar, estas dos personas, y justo allí aparecen estos huesos, que fue un vuelco total para el caso de Alcácer y corresponderían a una de las víctimas. De hecho, a la hija de Fernando García, que es la persona que iba a hablar en este programa. El paraje me parece un sitio muy desolador, muy deprimente. Es un sitio que apenas hay vida, apenas ves un pájaro volando ni apenas ves nada. No hay nada por alrededor, me parece un sitio muy triste, y más sabiendo lo que ocurrió allí, te ponen los vellos de punta. Cuando llegamos a la fosa, decidimos hacer una parada para realizar la ofrenda, y ya que estábamos allí, pues nos sentamos en una piedra que había bajo la sombra de un árbol para poder descansar un rato. Y mirando por el alrededor me fijé en algo blanco, que lo que parecía una colilla de un cigarro, y cuando me acerqué parecía que era un resto de un hueso. Entonces ya fue cuando me fijé más en ello. Tremendo, ¿eh? La verdad que no me lo esperaba. Lo que hice fue apartar la tierra que había alrededor para realizar una foto. Mi sorpresa fue cuando aparté la tierra y vi que asomaban tres pequeños trocitos más oscuros por debajo de la tierra. Estaban muy a la superficie, solo fue apartar la tierra y ver los 3 pequeños huesos. Entonces ya acabé de sorprenderme. Me quedé muy en shock al ver los 3 trozos más. Bueno, aquí en este momento hubo muchísimas teorías a este respecto de por qué aparecían huesos tanto tiempo después, que si esa fosa había sido un lugar para dejar otro tipo de cuerpos de otros casos diferentes que ya se había reutilizado en los crímenes de Alcácer. Y bueno, esto fue una de las teorías que empezaron a aparecer en ese momento. Es cierto también que cubrieron esa ruta a pie, estuvieron haciéndola desde las 12 de la mañana, había visto en varios medios, y que solo iban para dejar rosas, o sea, 3 rosas, una por cada una de las niñas. Pero todo fue después de transmitirse el documental de Netflix, o sea que él le gustaban ese tipo de vídeos de casos, y el que más le llamó la atención en ese momento fue el documental de Alcácer de Netflix, y es ahí cuando con su pareja deciden ir a hacer ese recorrido para sentir esa experiencia, y dice que no es por morbo ni nada, simplemente para dejar esas 3 rosas. Pues lo que siento, la verdad, es que la Guardia Civil me toma como Ahí que están las es rosas. incrédulo lo que les estoy contando.
y un poco raro, porque los huesos me los encontré en la fosa y los bajé hasta mi localidad. No sabía qué hacer en su momento. Cuando yo lo llevé a la Guardia Civil de aquí, de mi localidad, recibo la llamada de la Guardia Civil de Picassent en ese mismo momento que me tomaban declaración. Les paso. O sea que recoge los huesos y se los lleva él. No, yo no me acordaba de esto, siendo totalmente sincero. O sea, estoy volviendo a recordar todo este testimonio, pero no sabía que él había cogido los huesos, los había llevado. El teléfono a los guardias y se ponen a hablar entre ellos. Entonces ya vi como que se lo estaban tomando más en serio los guardias que me tomaban declaración. La repercusión es una repercusión que no me esperaba para nada, el que fuera a suceder todo esto, pero la verdad que en el fondo me duele mucho haber removido la historia para las familias de las víctimas y haber podido causar dolor a las familiares. Y bueno, si se solucionara algo con esto me quedaría más tranquilo. Sé que no he hecho nada malo. Es sorprendente, después de 27 años, encontrar esos restos, pues la gente le cuesta de creer y quiere saber más. Claro. Claro que no has hecho nada malo, hombre. Todo lo contrario, has investigado, que es lo que parece que a veces no se puede hacer. Bueno, a ver, y investigado tampoco. O sea, esa persona llega allí un poco de casualidad, me imagino, ¿no? No sé. Él dice que se encuentra allí los restos. La verdad que yo no recordaba que se los había llevado. Me parece rara. O sea, la declaración me parece un poco extraña. Parece que os tomó un poco de incredulidad, ¿no? A las personas que hablaron con él. Normal, o sea, es totalmente normal. Pero, y luego el padre de Miriam lo que dijo a partir de esto en este programa de hace unos años es que no se creía la versión oficial, seguía sin creerse absolutamente nada de Miguel Ricard y Antonio Anglés, y lo que se decía es que en la Romana, o sea, en este sitio fue el segundo lugar de enterramiento, que quizás por eso también la aparición de este tipo de restos. O sea, el segundo enterramiento, de esto ya hablamos en otro vídeo, ¿no? Si mal no recuerdo, pero así lo creyeron desde siempre, que eso fue puesto allí en aquel momento y que no estaba. O sea, en realidad se pudieron haber llevado como otras partes que no aparecieron, es cierto. Una mano, ¿no? Si no me equivoco, que tampoco apareció. Luego el tema de las cosas estas rituales en torno a Macastre, de aparecer el pie, aparecer una mano en otro lado. Bueno, ese tipo de cosas que sabemos. Y otras personas, bueno, ponen en duda esto y ponen en duda el trabajo de la Guardia Civil y de la policía, que habían inspeccionado toda esa zona y que les parecía muy sospechoso que alguien encontrase unos huesos a la superficie más de 25 años después. O sea, es una barbaridad. Como tal, eso clamaba al cielo, pero que justo se los lleve y tal, no sé, me parece raro. Sí, hubo muchas irregularidades, pero dejar unos huesos allí, no sé. Evidentemente eso parece como que alguien los debió colocar ahí, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Que nos preguntábamos qué significaba todo esto. Yo quiero preguntaros también un poco a vosotros. No sé qué opiniones había al respecto en su momento. Me estoy acordando un poco de todo este testimonio. Hablamos de segundo enterramiento y hablamos que para el padre de Miriam, o sea, para Fernando García, lo que decía era: mi hija Miriam no murió 75 días antes de encontrarla, murió en fechas muy recientes a su hallazgo. En la Romana fue el segundo enterramiento. Esto es algo puesto allí en aquel momento y allí no estaba estos huesos de su propia hija. Ha sido el lugar de los hechos. Te agradezco personalmente, hemos oído tu voz clara, rotunda, definida. Te agradezco la valentía, porque sé que no ha sido fácil para ti hablarnos de esta forma, darnos toda esta información. También gran trabajo de Paco Pérez Caballero en ese lugar que por él
la carne de gallina. Es que volver a verlo nada más, yo no sé de verdad si incluso a nivel de la audiencia será absolutamente contraproducente, porque es un sitio tan marcado que hasta de verdad justifico que poco menos cause... Así es esta historia. Pero claro, esta historia tiene aristas que no se entienden muy bien. Como este chico, al que agradezco de nuevo su fidelidad a Cuarto Milenio y a Milenio Live. Espero que ahora Horizonte también. Cómo él puede encontrar en la fosa fuera, ahí, no solo una pieza como han visto, sino varias. Y no es una arista de huesito, ¿no? Ustedes lo han visto. Vamos a ver esto qué significa. También parecen huesos que llevan mucho tiempo. No son huesos, desde luego, recientes. ¿Qué pintan ahí? ¿Cómo nos han recogido? ¿Por qué la propia Guardia Civil estaba sorprendida solo de recibir la llamada? No se pueden encontrar huesos humanos. Pero cabía la macabra posibilidad, queridos amigos, de que, no sé, alguien afín al turismo macabro, una broma de algún tipo, huesos de animales que a veces han sido confundidos con huesos humanos, ustedes lo saben en casos muy dramáticos en España, pues que alguien haciendo la gracia, que no tiene ninguna gracia, desde luego que es una falta de respeto, haya dejado ahí unos huesos que no tengan nada que ver. Pero hace unos días tan solo nos enteramos que el ADN determina que son eso que han visto los huesos de Miriam. Y ya las preguntas surgen, y hay dos teorías que se enfrentan. También agradecemos Fernando García. Fernando García tenía una opinión muy clara sobre estos huesos. Vamos a escucharle. Mi hija Miriam murió 75 días antes de encontrarla. Mi hija Miriam murió en una fecha muy reciente a su hallazgo. La romana fue mi segundo enterramiento. Eso lo tengo yo muy claro. Esto es algo puesto allí en este momento y que en aquel momento no estaba. Esa es mi opinión, porque en su momento hubo allí personal de la Guardia Civil y luego fue de la policía para que hiciera una inspección totalmente exhaustiva de toda la zona y bueno, si después de eso tirar tierra encima de la fosa y llegar después de 25 años alguien a asomarse allí de los huesos a flor de tierra, pues me parece un tanto peculiar y no decir muy sospechoso. Irregularidades ocurrieron en su momento y nosotros lo denunciamos y lo dijimos públicamente, pero bueno, esta irregularidad ya clama al cielo. Lo hubieran dejado. Claro, porque, a ver, al final siempre se habló de presuntas irregularidades, de que se investigó, no es que se investigase mal, sino que, como decimos nosotros en otros casos de Argentina, ¿no? Por ejemplo, hay encubrimiento, ¿no? Hay encubrimiento político, hay encubrimiento de las autoridades competentes que deberían investigar esto. Están intentando sacar pruebas y teorías que son falsas, ¿no? Siempre hablamos de esto en casos de Argentina y en casos de España. No sé ahora si puede llegar a suceder algo así, más difícil, pero es cierto que con el caso Alcácer hay un tufo especial, o sea, huele muchísimo, o sea, por todos lados que miras te va teniendo un tufo significativo. Y es cierto que mucha gente dice que bueno, que el caso Alcácer es bastante más sencillo de lo que parece para muchos otros investigadores particulares del caso, etc. Pero es cierto que mires a donde mires hay algo que deja dudas. Entonces es que hay tantos testigos, ¿no? El de las furgonetas, que si Miguel Ricari, Antonio Inglés, su familia, los hermanos... bueno, podemos empezar a decir muchísima gente que estuvo como testigo, las personas que las vieron o no vieron a las niñas, bueno, ahí empezamos a meter a muchísima gente y todo lo relacionado con el inicio de la investigación, ¿no? Al del pelo cano, por ejemplo. Bueno, es que hay tantas cosas que generan dudas en torno al Alcácer que hacen que sea un caso prácticamente gigante y que a día de hoy es muy complicado tener una opinión basada
en todo lo que ha salido. O sea, es que es prácticamente Y imposible. después de gavillar toda la tierra de la fosa, y que dejen encima unos huesos y los encuentren 25 años después, eso ya es el colmo. Te honoro, la verdad, que yo no ni rebusqué, ni estuve excavando, ni nada. Yo simplemente he ido a la fosa, he estado en mis oraciones, me he acordado de mi hija estando oraciones, y no más. Pero ahí no sabía nada más que tierra y matorrales. Pero en este caso, hasta que no encontremos a los verdaderos culpables, para mí siempre estará abierto. El padre de Miriam, al que mando un fuerte abrazo, que creo que su propia imagen de lo que es, yo creo que acertada o equivocadamente, un padre que busca soluciones y que tiene que estar también muy cansado. Cuando estuvo aquí, yo sé, yo le mandé personalmente, de su parte, miles de mensajes de lo que ustedes decían sobre él. Y a mí me parece importante. Creo que un hombre que le ha pasado esto tiene todo el derecho a equivocarse si es que se ha equivocado más de una vez, y 1000 si hace falta. Él solo quiere saber. Son los huesos, dice la ciencia, de Miriam. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué significa esto? Todas las pesquisas de Alcácer que nos han contado se han hecho con la misma precisión. Y créanme, yo sé cómo investiga la Guardia Civil y sé los maravillosos investigadores que tienen. Lo sé muy bien. Sé cómo cotejan al centímetro cualquier caso menor respecto al Alcácer. Entonces, ¿qué ha pasado en Alcácer? ¿Cabe la posibilidad de que realmente eso no haya sido visto por nadie en 27 años y alguien lo ponga? Y si alguien lo pone, ¿qué implica? Y si estaba ahí desde siempre, ¿qué implica esto? ¿Ninguno de los muchos programas investigadores forenses que han estado allí han visto estos huesos varios antes? Esa es la noticia. Un seguidor milenario se encuentra con estos restos. Así que si a ustedes les parece, montamos rápidamente y de emergencia una mesa para dentro de 7 días. Vamos a llamar a... Bueno, seguidor milenario, fijaos en lo que ha cambiado, ¿no? Lo que es ahora Iker Jiménez, ¿no? Con sus programas, que supongo que volverá también a los sucesos y dependerá un poco del punto mediático en el que pueda llegar a estar, pero nos fijamos aquí ahora en este punto, ¿no? El cómo él hablaba del caso Alcácer y removía aquí, nunca mejor dicho, para encontrar nuevas pistas del caso de Alcácer. Estaba viendo también que Iker Jiménez hace más de una década tenía un programa de radio, Milenio 3 era el programa, Milenio 3. En 2013 él hace una entrevista a Juan Ignacio Blanco para hablar de varios casos, y entre ellos está Anabel Segura y por otro lado Alcácer. Anabel Segura sabemos la conspiración que hay, tremenda. Juan Ignacio Blanco siempre ha dicho que son inocentes, o sea, los que condenaron como culpables, y hay mucho detrás ahí. Nosotros hicimos varios vídeos sobre eso, pero vamos a ver lo que decía justo en ese programa, en este minuto. A ver, espérate, lo tengo aquí justo, minuto 39... Creo que es este punto de aquí. Vamos a ver. Minuto 39:18. Al asesor del ministro en las siguientes reuniones que nosotros mantenemos. ¿Eran filmaciones reales? ¿Tú identificabas a los personajes? La más importante de las que hay no es una snap movie. Nunca he comentado que sea una snap movie. Bueno, pues sí, él decía que no era una cinta snap, ¿no? Como tantas veces se ha mencionado, no sería una cinta de esa forma, sino que sería otra cosa. Era un vídeo que él tiene, una cinta, pero que no estaba relacionado con la venta. Bueno, una filmación en la que está sobre una camilla el cuerpo de una de las niñas y van pasando por delante en una especie de fila, como rindiendo
no se sabe qué, porque no se hacen gestos, van pasando, van parando, van mirando, pues como cuando alguien va a un velatorio, y aparecen, pues eso, una serie de personas que entran por una zona de la escena, dan la vuelta a la camilla y salen por el otro lado. Juan Ignacio, este criptogrupo de poder... Bueno, aquí es Iker Jiménez, en Milenio 3, hablando con Juan Ignacio Blanco, preguntándole cuáles son sus informaciones, cuáles son sus fuentes y qué es esa cinta que supuestamente él decía que tenía, ¿no? Y dice que no es una cinta snuff, o sea, realmente es simplemente una filmación que está en una camilla, el cuerpo de una de las niñas, creo, si no me equivoco, que se había dicho que era Miriam, o sea, de la que aparecen los restos y que van pasando por delante ciertas personas. Bueno, fíjate, hablando de Iker Jiménez, dónde había salido este tipo de afirmaciones, ¿no? Afirmaciones en torno a este tipo de relatos. Ahora vamos a hablar de grupos de poder. Tú crees en su existencia y la pregunta ¿es el único acto, el de Alcácer? Porque también hay una pregunta pendiente, ¿no? ¿Estas personas siguen siendo un peligro? ¿Esa escenificación es única? ¿Hay que tener miedo porque estas personas siguen con la sed de volver a hacer chantajes con ritualística de este tipo? Por supuesto, eso no hay duda. El que se han producido más casos es algo auténticamente real y demostrable. Además es algo de lo que algún día me gustaría charlar contigo detenidamente, pero por supuesto que lo han hecho más veces. ¿Después de Alcácer incluso? Sí, por supuesto que se ha hecho. Lo que pasa es que ya no necesitas esa repercusión mediática. Es decir, en este caso la repercusión mediática ellas lo estuvieron buscando porque se realizaron muchos intentos con anterioridad. Pero muchos intentos para que fuese mediático, o sea, realmente podría ser Macastre, englobar Macastre ahí en ese supuesto intento. Luego, bueno, hay otros muchos casos de la Comunidad Valenciana que no son nada conocidos, los crímenes, ¿no? Y que incluso salían una vez en las noticias y luego no hay absolutamente nada más. Entonces intentaron buscar ese mediatismo y Alcácer fue la guinda del pastel. Evidentemente no tuvieron la repercusión mediática ni la importancia dentro de las personas para que el objeto que tú tienes en tu poder pueda ser un objeto de chantaje importante. Evidentemente, si tú tienes 3 niñas que no se ha enterado nadie ni de que las tienes, pues al Estado le da exactamente igual que aparezcan muertas en una cuneta que no aparezcan. Y es uno de esos tantos asesinatos que se producen en nuestro país, de los cuales, pues como desgraciadamente ya las páginas de los sucesos parece que en este país no se producen asesinatos nunca y tenemos una media de 3 asesinatos diarios y sin embargo yo leo las páginas de sucesos de los periódicos, que me sigue gustando mucho, interesando mucho, y aquí no matan nunca a nadie. Es decir, entonces salvo asesinatos muy concretos que hayan podido, bueno, el caso de Marta del Castillo, determinados casos que han, gracias a la labor de los medios de comunicación, pues les han dado más bombo y más platillo, el resto de los sucesos no desaparecen, pero evidentemente claro que estas personas siguen matando. Bueno, pues aquí lanzaba esta teoría, aparte de hablar de la cinta snuff, que bueno, supuesta, ¿no? Vamos a decir, él decía que no era ese tipo de cinta de venta o compra-venta o como queráis decirlo, que tantas veces se ha mencionado en los medios de comunicación, pero también esta teoría de que al final tener un caso así te servía como una especie de deuda, ¿no? Entre comillas, entre este tipo de personas de alto poder, ¿no? Y que querían tener un caso tan mediático. La verdad que hay aquí a ver, es cierto que la determinación, los métodos que se utilizaron y todo eso, parece que participó mucha más gente de 2 pelagatos como podrían ser Miguel Ricard y Antonio Anglés. Luego ya este tipo de teorías, pues no sé, tampoco nunca hubo nada que hiciese como creer o hacer un clic de decir, ostra, pues esta teoría que está contando me la puedo creer más o creer menos. O sea, al final hay tantas hipótesis que es cierto que Juan Ignacio Blanco quizás se guardó o se cayó muchas cosas que él tenía, muchas informaciones, y sí es cierto que él
veía a personas en esa cinta o las vio y podría estar relacionado con el caso. Nunca se llegó a condenar a nadie por ello y nunca se llegó a ver, dar un vistazo a esa cinta donde aparecían esas personas. Es increíble que el crimen de Alcácer, esas niñas asesinadas hace ya tantos años, siga en nuestro corazón, porque 33 años después del brutal asesinato que conmocionó a España, Miguel Ricard, que es el único condenado por el triple crimen de Alcácer, 3 niñas, ha comparecido en un espacio de televisión y ha confesado que Miriam, Toñi y Desiré fueron víctimas de la múltiple de una manada en la que habrían participado hasta 7 personas, incluidos 3 hombres de avanzada edad que dice no conocer. Además de ellos estarían Antonio Anglés, su hermano Mauricio y un individuo apodado El Nano. El asunto ha sido objeto de mucha polémica porque Ricard muchas veces se ha contradicho. Vamos a preguntarle a nuestro experto en policiales, Nacho Abad. Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Voy a saludar también a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días. Buenos días, aquí atentos a escuchar a Nacho. A ti, Ricard, no te da mucha confianza, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te cuento lo que ha contado y luego lo comparamos con lo que ha dicho en otras ocasiones y cada uno que saque sus conclusiones y yo te doy mi opinión al final. Pero bueno, todo al final, hablamos del 13 de noviembre de 1992. Ese día, según Miquel Ricard, él estaba en casa de la madre de Anglés. Estaban allí Antonio Anglés, Maurici, que es el hermano, y Ricard. Y estaban con la madre. Entonces le dicen a Antonio y Mauricio, oye, vente con nosotros a hacer una cosa. Y dice Ricard en esta nueva versión que pensó que era un tema de él y tal, pero que de repente se encuentran con el Nano. Son 4 en el vehículo, los 4 se dirigen hacia Picassent y cerca de una gasolinera se encuentran a Miriam, a Toñi y a Desiré. Es decir, 4 que van en el coche, más 3, 7, con el volumen que tenía aquellos coches por entonces. A mí esto ya me cuesta creerme, pero no. No caben, francamente. Por eso... Bueno, a mí a lo mejor es que se ha olvidado decir que iban en 2 coches, que iban en caravana, en una furgoneta, que se alquilaron, yo qué sé, pero bueno, sigo. Según su versión, las chicas suben al coche. Suben al coche pensando que van a la discoteca Color, a la que habían hablado las 3 que iban a ir. Anglés en el trayecto se desvía hacia Catadau y allí teóricamente le esperan 3 hombres de unos 50 años que parece ser que ya le estaban esperando. Es decir, si le estaban esperando, ¿qué iba a ir? Calle por calle buscando chicas a las que secuestrar ese día y si no las encuentra, los 3 hombres esperaban allí tranquilamente, sin que pasase nada. Bueno, la cuestión es que Antonio y el Nano bajan a las niñas del coche. A él y al hermano de Anglés les mandan a por unos bocadillos a un bar llamado El Parador y cuando regresan se encuentran que las están violando a todas. Las están agrediendo allí, Anglés, los 3 desconocidos estos, y que les apuntan a ellos con un arma y le dicen o las violáis o matamos. Entonces ellos forzados las violan. Cuando terminan las agresiones sexuales, los 3 hombres desconocidos desaparecen del lugar. Allí se quedan Ricard, Antonio, el Nano y el Mauricio y Antonio mata a 2 de las niñas y Mauricio mata a la tercera. Dice que las enterraron en un paraje que se conoce, en un paraje de Alborache, pero cuando empezó la investigación se asustaron y entonces decidieron trasladarlos a la Romana, que es donde fueron descubiertos el 27 de enero de 1993. ¿Qué pasa? Que en realidad él dice que ahora está contando por primera vez la verdad y que en el resto de las ocasiones no había dicho la verdad. ¿Qué había contado en el camino? Pues en el 93, cuando es detenido, dice que los hechos se habían cometido en la Romana, no en este otro sitio donde dice ahora, que solo estaban él y Antonio Anglés, que las cogieron haciendo autostop. Dice que también las agredió él sexualmente forzado, pero que no había nadie más. Luego modificó esta declaración en el 97 durante el juicio, por cierto, en el que le condenaron a 170 años de prisión por ser el coautor de los secuestros, las violaciones y los asesinatos, de los cuales ha pasado 21 en prisión, 21 de 170. Lo dejaron salir por la famosa doctrina Parot. Y básicamente lo que vino a decir en el juicio es que también estaban allí Mauricio y el Nano, el hermano Antonio. Pero el problema es que la Guardia Civil investigó lo de Mauricio y no le da ninguna credibilidad y a lo del Nano tampoco.
poco. Yo no entiendo muy bien. Dice que ahora quiere pedir perdón a las familias, contar la verdad para él relajar su alma y que las familias, pero yo no sé, Gaona, si esto relaja el alma, añade mucha más confusión. Yo sinceramente no le creo, ¿eh? Pero bueno, mira, lo que da la impresión que quiere afán de protagonismo y que ha adaptado el discurso a aquellas leyendas urbanas en las cuales se hablaba de que era una confabulación, de que había personas mayores, políticos, etcétera, etcétera, porque de esa manera además, de alguna manera, pues bueno, se disculpa, diluye su propia responsabilidad. Sí, y además todo también es cierto que la sentencia habla de desconocidos, ¿eh? O sea, la sentencia judicial no dice que sean ellos dos solos. Sí, la sentencia hablan de alguna tercera persona, pero nunca se fue capaz de investigarse ni de determinarse de quién se trataba. O sea, dejan abierta la puerta a que haya habido más implicados. Qué interesante. Yo no me acordaba nada de eso. ¿Tienes una memoria? Sí. O sea, que realmente tiene un punto de verosimilitud. No, que te lo dejen abierto quiere decir que a lo mejor no todos los huecos han sido capaces de ser rellenados y contemplan la posibilidad de que hubiese más gente implicada en el crimen, pero no que realmente existiera. Se haya comprobado, claro. Eso es. Bueno, luego tenemos un caso de un boyer, ¿no? Un boyer en un... Bueno, un boyer, yo creo que llamarle boyer se queda corto con todos los perdones, porque estamos hablando de un tipo que ha cometido 3 asesinatos, varias agresiones sexuales, robos, tráfico de drogas. Y el problema es que ha salido de la cárcel ahora a principios de este año y se ha instalado en la aldea de San Pedro, en el concello de Abola, en Ourense. Y allí dicen los vecinos que ya han descubierto de quién se trata este hombre, que se va con su coche a visitar los parques infantiles. Y que se queda mirando a los niños. Y bueno, yo lanzo una advertencia. Todos los especialistas con los que he hablado me dicen que este hombre no está curado y que volverá a hacer lo mismo. Es decir, no está reinsertado. Lo que pasa es que no se le podía tener más tiempo en la cárcel. En el 79 la audiencia de Teruel le condena a 4 meses de cárcel. 4 meses, por 3 delitos de abuso sexual. Estamos hablando del 79. Todos los comete en Calanda, en Teruel. Una niña de 10 años, otra de 13 y a un chico. Los abusa de ellos sexualmente con un cuchillo. Fue una condena leve, estamos en el 79. Luego se dedicó, parece ser, que a robar camiones, y siguió cometiendo delitos sexuales. De hecho, atacó a una chica de 17 años y a una mujer de 39. A esta última le dio con un golpe, le golpeó la cabeza con un tubo mecánico, la dejó sin sentido y fue condenado a 6 meses de arresto. Solo 6 meses. Volvió a salir, es decir, él entra, sale, agrede sexualmente, sale. En el 82 le condenaron también por abusos sexuales en otra localidad, en un pueblo de Zaragoza. Luego se trasladó a un pueblo donde sedujo a una mujer que se llamaba Ángela, que estaba casada, que tenía 3 hijos menores, y el marido de Ángela, que era pastor, le dijo: ¿tú de qué vas? Vamos a hablar. Y quedaron ellos y nunca se volvió a saber nunca más de este pastor. Desapareció el pastor de la faz de la tierra. Él se fue a vivir ¿El pastor qué tenía que ver con eso? Pues que era el marido de ¿no? Ángela. Era el marido de Ángela, y como ella le pone los cuernos con Gali Balaguer, que es como se llama el individuo, pues el pastor dice: oye, ¿tú de qué leches vas? Ven, vamos a hablar. Y el pastor desaparece. Pero sigo contando altamente más. Sospechoso. Sí. Vamos, más que sospechoso, pero bueno, sigo contando más. Cómo se había instalado a vivir en la casa del pastor desaparecido con la mujer y los 3 niños pequeños. Pues una niña pequeña del pueblo se va a buscar otra niña pequeña de la casa, no la encuentra y él la agrede sexualmente, y después de agredirla sexualmente la entierra en cemento. Se ponen a investigar el caso y al final, por un tema de unas pulgas, acaban averiguando que se trata por unas picaduras de pulgas, acaban averiguando que es él, y él confiesa. Le condenan a 74 años de prisión. No cumplió 18. Salió en 2001. Se fue a Portugal. En Portugal se dedicó a traficar con drogas. Allí le condenaron, pero vuelve a España, a Galicia, y contrata los servicios sexuales de una mujer de 58 años, madre de 2 hijos, prostituta, a la que paga 70 euros. En Ourense, en una localidad que se llama Maside, la lleva con su coche por ahí y allí la estrangula y la mata. Abandona su cuerpo y bueno, le vuelven a pillar, le condenan y acaba de salir año 2025, febrero. Insisto, está instalado en un pueblo donde hay 7 vecinos que están aterrorizados. Cuando él llegó
le ayudaron con comida, le ayudaron con ropa, le ayudaron con electrodomésticos antiguos que no utilizaban pero que le podían valer a él. O sea, le intentaron acompañar porque el hombre no tenía nada, 74 años, tenía pinta de inválido y tal. Bueno, pues está en la aldea de San Pedro, en el concello de Abola, en Orense, y dice los vecinos que hay veces que coge el coche y se va a visitar parques infantiles. Ahí lo dejo. Es que es mayor, tiene 74 años, pero es que dicen efectivamente los vecinos que se sientan en los parques y se quedan mirando a los niños pequeños. Bueno, a mí me aterrorizaría. Mirando igual a fantaseando. Mira, hay una cuestión. Aquellos criminales con un perfil, por un lado, psicopático y por el otro lado, que estén afectos de sadismo sexual, tienen muy mala solución porque casi todos ellos han desarrollado marcadores en los años más tiernos de su niñez, adolescencia, etcétera, que les acompañan el resto de su vida. Evidentemente, los de 74 años pues no estará con el vigor de cuando tenía 30 y estaba en su criminal apogeo. Pero desde luego yo tampoco le invitaría a hacer de canguro de mis hijos. Pero claro, uno se plantea, en realidad, claro, si disfruta del sufrimiento ya nos da lo mismo su vigor sexual. Sí. No solamente eso, sino que tenemos una larga lista de agresores sexuales que justamente además no tenían, aunque suene contradictorio, relaciones sexuales directas, sino que muchas veces empleaban objetos y hacían otro tipo de actividad. ¿Verdad? Es un pieza este Pobres individuo. familias, pues no sé qué van a hacer, francamente, porque tampoco se le puede echar del pueblo, ¿no? Y él está saliendo públicamente, que le cuesta, imaginaos lo que le cuesta tener que salir a recordar, a denunciar que este tío está libre. Y quiere advertir del enorme peligro que hay a quien se cruce con él. Yo espero no lamentar que esta advertencia no... Dice que la Guardia Civil, los vecinos pasan por allí, pero espero que esta advertencia no caiga en vacío y luego nos tengamos que llevar las manos a la cabeza. Es Nacho Abad, nuestro periodista, criminólogo, experto en policiales. Nacho, muchísimas gracias.